Inicio de semana. Buen día. Bueno, ya que ustedes están hablando de paseos y demás, les voy a contar cómo fue el tema del regreso del puente festivo. Cuente. El balance fue de 32 muertos en las vías, lamentablemente alta la accidentalidad, aunque las autoridades dicen que hubo una disminución sustancial. Lo cierto es que la gente se quejó muchísimo de los trancones, sobre todo en la noche, porque como suele ocurrir, pues la gente espera hasta el final de la noche, la tarde, para regresar. Hubo gente que se demoró 8 horas desde Girardot hasta Bogotá. Miren, Es que yo me ha venía pasado. en moto y me demoré 4 horas y media. En moto. Sí. Y hubo gente que se demoró algo parecido, unas 7 horas o 6 horas desde Villavicencio hasta Bogotá. Y la culpa fue Uy, básicamente no. de la gente que venía en moto porque no dejaba pasar a Sí, los demás. no, muchos accidentes se reportaron, sobre todo aquí en Cundinamarca, en el centro del país, y eso obviamente dificultó las cosas. El último accidente ocurrió esta madrugada. Un bus de Rápido Tolima viajaba con 27 pasajeros y se volcó. Fueron trasladados los pacientes, por fortuna no hubo muertos, pero sí varios heridos que fueron trasladados al hospital de Villeta. Esto ocurrió exactamente en el kilómetro 63, en un sector que se llama El Diamante. Ese fue el último accidente que ocurrió, pero como les digo, pues algo de accidentalidad en este puente festivo. La otra de la calle tiene que ver con la Procuraduría, que esta mañana está anunciando que va a investigar al superintendente de salud, a Norman Julio Muñoz, por la entrada en funcionamiento de la EPS Medimás. Dice la Procuraduría que el superintendente autorizó el funcionamiento sin que estuvieran listas las redes de hospitales y clínicas, y eso obviamente ha generado traumatismos para los pacientes, y por esa razón la Procuraduría empieza a investigarlo. El otro tema que está dando de qué hablar esta mañana tiene que ver con Germán Vargas Lleras, el candidato a la presidencia, que después de 8 meses de no haber hablado a la prensa, lo hizo con Noticias Caracol en una muy explosiva entrevista en la cual pues ha partido cobijas ya definitivamente con el presidente Juan Manuel Santos, y habló de sus preocupaciones frente a la Justicia Especial para la Paz, hablando obviamente del acuerdo con las FARC. Escucha. Si vamos a hacer un sistema de justicia transicional, eso ha debido ser para los miembros de la guerrilla, que en desarrollo del conflicto cobijaran también a los militares. Pero lo que muchos no entendemos es a qué horas nos cambiaron el juez natural a 48 millones de colombianos. Las preocupaciones que han surgido sobre la composición del tribunal. Los magistrados yo de las la comparto. Yo, por ejemplo, no participo de que no haya un régimen de inhabilidades, por lo menos que cobije. Varios de esos magistrados fueron apoderados. Otro de los temas que dice Vargas Lleras le preocupa es el tema de las disidencias, porque cree que eso puede a la larga ser una especie de brazo armado de la guerrilla que va a ser utilizado también para tratar de ganar réditos políticos. Escucha. Y todos esperamos que sea un partido que se mueva en la legalidad, deje una retaguardia estratégica, narcomilitar, a través de la figura de los disidentes. Y en tratándose de los disidentes, le hago 3 menciones. ¿Cómo entender que en el Guaviare y en el Bichada, hoy grandes centros de producción y de comercialización de droga, una persona como Gentil Duarte, 30 años perteneciente a la guerrilla, miembro del Estado Mayor de esa organización, participó en todos los diálogos de La Habana y desembarca en Colombia como disidente del proceso a controlar toda la producción en el Guaviare? Y además Vargas Lleras pues insistió en todas estas críticas en su cuenta en Twitter, y allí publicó un mapa donde coinciden las zonas veredales con las zonas de mayor producción de cocaína y con las zonas donde hay más cultivos ilícitos. Y obviamente pues esto deja entrever las críticas que tiene el ex vicepresidente, porque acuérdense que este hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos hace tan solo unos meses, y dice él que estaría incluso dispuesto a armar una coalición con sectores políticos que también tengan esas mismas preocupaciones, dejando así abierta la posibilidad de una alianza, ¿por qué no?, con el expresidente Álvaro Uribe. Habló de corrupción porque pues viene de un partido que es el más cuestionado de todos los partidos. Básicamente políticos. habló de paz, habló de todos estos temas de le las sacó el cuerpo críticas al tema de la corrupción. Sí, Ok. y habló de Claudia López, de Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, que dicen que podrían ser los candidatos que van a materializar Eso dijo Vargas la llegada de las FARC al poder. Obviamente una entrevista donde habló de muchísimos temas. Todavía no hay respuesta de los candidatos a la presidencia, por el otro lado, que están siendo acusados por Vargas Lleras de ser quienes materialicen
de alguna manera pues ahí está esas aspiraciones de las Es que FARC. le dio risa al man. Ahí estaban las reacciones. risas a entrevistas. No, pero sí hay La reacciones primera en las redes. respuesta de los precandidatos. En redes sociales sí hay bastante respuesta. En Twitter le han dado bastante palo a él. Sí, lo y que a llama la él le hizo atención, la entrevista, sí. lo que llama la atención es que los que han sido mencionados todavía no responden y ellos que son muy No, ¿para activos en qué? redes sociales y demás, seguramente lo harán en Pero el a transcurso de esta pesar de mañana. todo, Estaban de puente, que no frieguen, no, que y estaban además descansando. Vargas Lleras está pegando duro, sobre todo a los escoltas. Bueno, lo otro que de lo que se está hablando esta mañana tiene que ver con la huelga de pilotos de Avianca. Resulta que ¿Qué este fin de pasó? semana ¿Y el hubo un ultimátum? comunicado de la aerolínea dando pasó ese nada. ultimátum, diciéndole, mire, les doy hasta el lunes a las 12 de la noche. Ya fue. Para Estos que pilotos ustedes me la digan vuelan. si siguen Sí. o no siguen en la huelga. Y justamente a esa hora, a las 12 de la noche, el señor Jaime Hernández, que es el presidente del sindicato de pilotos, publicó un Jaimito, comunicado diciéndole, no señor, nosotros seguimos en huelga, aquí lo estamos esperando para que Pelados. negocie con nosotros. Escuchen. Aquí estamos sus pilotos. Son las 12 de la noche. Seguimos esperando en la mesa de negociación. Es necesario acabar la huelga porque Colombia lo necesita. Sigue entonces la huelga de los pilotos. Avianca ha podido de alguna manera solventar el impacto que ha tenido la huelga, si bien canceló el 53% de los vuelos que estaban previstos para este puente festivo, que además era muy movido por todo lo que tiene que ver con la semana de receso y porque era puente y demás. El balance que ha entregado la aerolínea es que ha logrado movilizar el 99% de los pasajeros que estaban pendientes y solamente un 1% no lo pudo movilizar. Así que de alguna manera la aerolínea pues está atendiendo esta contingencia y está permitiendo que los viajeros pues no sufran mayores Yo contingencias. tuve la oportunidad no sé si de verme favorecida o afectada por Avianca. Bueno, pude viajar con mi familia en el Sí, el vuelo viaje de ida. famoso que ¿sí? usted tenía previsto. Pero de en acuerdo. el vuelo de regreso, obviamente, digamos que en Armenia, que es una ciudad intermedia, que no es una ciudad grande, generalmente hay 4 o 5 vuelos diarios. No más. En esta ocasión había uno en la mañana y uno en la noche. Es decir, que el último vuelo salía a las 11, 10 y 50, Ay, 11 Dios. de la noche y la gente pues obviamente tenía que esperar durante todo el día. ¿Y qué Mire, pasó, Diana, con los que señor. tenían, por ejemplo, tiquetes comprados con antelación? ¿A ellos los movilizaron en otras aerolíneas o cómo hicieron? Armenia es solamente de Avianca, entonces solamente hay posibilidad de viajar a través de esa aerolínea, tenían que esperar hasta el vuelo. Entonces lo que hacen es enviar un avión, Más obviamente mucho más grande, una 320, para que todos estos pasajeros puedan irse. El tema es que de todos los negocios que había, por lo menos en el aeropuerto de Armenia, había uno abierto. Bueno. Y nos expresaban que a ellos no les sirve ir todo el día, ellos tienen que igual pagar un arriendo, pero no les sirve todo el día ir todo el día porque solo hay un vuelo por la mañana y un vuelo por la Claro, noche. no tienen Entonces es perdido. Y alrededor todas las personas pues que se favorecen de pronto el comercio ambulante, la comida para los pilotos, para las azafatas, pues también Claro, están en afectados. quiebra en este momento, están buscando otros trabajos para poder solventar pues todos sus gastos, así que el paro de Avianca no digamos que afecta solamente a los viajeros, pasajeros sí. No. y a los pilotos, comercio, sino al también turismo, a la hoteles. gente que se Claro. mueve alrededor de Sí, señor. He dicho. Sí, señor. Bueno, lo cierto es que este Yo voto tema por ti, continúa. Diana. Dice Avianca que va entonces a proceder con las sanciones disciplinarias del caso para los pilotos que se mantengan en huelga, que son la gran mayoría. El último balance habla de que únicamente 77 pilotos volvieron a trabajar de los 700 más o menos que estaban. El 10%, No, pero claro. Bueno, la otra noticia de este fin de semana tiene que ver con Venezuela. Hubo elecciones regionales y como se esperaba, pues el chavismo le metió su trampa al tema. Ah. Cambió unos puestos de votación, hubo unas maniobras logísticas para evitar que los opositores pudieran votar como se debe, sobre todo en las regiones que tradicionalmente han sido de la oposición. Y en todo caso el resultado fue que el chavismo obtuvo 17 estados de los 23 que tiene ese país. En donde ganó la oposición, ganó simplemente con unas mayorías muy leves, por ejemplo un 51% contra 49% en un estado como el de Táchira, que ha sido tradicionalmente de la oposición. Y dice el gobernador electo que él en sus cuentas tiene que la diferencia era mucho más amplia y que sospecha le están metiendo la mano a los resultados. Así que va a haber denuncias internacionales esta mañana. No fue reconocida la elección por Estados Unidos, tampoco fueron reconocidas por la Organización de Estados Americanos, que están pidiendo que haya una veeduría mucho más seria, porque lo que hubo fue unos veedores internacionales elegidos por la Asamblea Constituyente, que es chavista,
Y además le está advirtiendo esa asamblea constituyente que los mandatarios opositores que se quieran posesionar van a tener que hacerlo ante esa asamblea, dándole además legitimidad a ese mecanismo. Dicen algunos expertos que además de los temas logísticos, lo otro que ocurrió es que la oposición, acuérdense, se dividió tan solo un par de meses antes de estas elecciones. Unos dijeron no vayamos, no participemos porque esas elecciones no van a ser legítimas. Otros dijeron no, todo lo contrario, participemos y salgamos a votar para que se den cuenta que somos más. Claro. Y al existir esa división, pues también eso incidió en que terminaran derrotados en las urnas Pregunto. en Venezuela. Señor. O sea, ¿tenía que ganar la oposición para que quedara toda la comunidad internacional tranquila? Es una pregunta suelta. Carlos, pues no sé si tenía que ganar la oposición, pero lo cierto es que hay en los países, por ejemplo en Colombia, se autoriza una veeduría de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, vienen observadores internacionales, allá no permitieron nada de eso. Y se presentan una serie de irregularidades justo antes de las elecciones que fueron denunciados y que no fueron atendidas por el oficialismo, y esa es la razón por la cual pues dicen que todo esto tiene que ver con una manipulación. Además, acuérdese que allá el Consejo Nacional Electoral pues está comandado únicamente por chavistas, así que el desequilibrio de poderes allá pues está viendo cómo además está incidiendo también Muchas en las gracias por elecciones. responderme la pregunta. Además don es Eduardo. que en Venezuela el factor democrático todavía no está maduro. Todavía no está maduro, De acuerdo. Bueno, y me despido con una última, compañeros, tiene que ver con James Rodríguez, que le habló a la prensa. Qué bien. No le había concedido nunca una entrevista a un medio radial colombiano, No. y lo hizo con Blue Radio, Sí. con nuestros hermanitos de la calle. Felicitaciones. Yo lo llamé y le dije, James, ¿qué pasa, hermano? Ayúdanos, háblanos. Sí, claro, ya. Entonces, Felicitaciones. viajó Gracias nuestra a mí. compañera Clara Támara hasta Berlín, hasta Alemania, para hablar un Múnich. poquito con él, hasta Múnich, para hablar con James Rodríguez, y esto fue algo de lo que contó. Obviamente que cada uno tiene sueños y el sueño mío es poder ser campeón. ¿Por qué no? Tenemos excelentes jugadores, hemos competido contra selecciones grandes bien y yo creo que se puede ser posible también. James se fue un hombre importante en su vida, Carlo Ancelotti, pero ya tiene nuevo técnico. ¿Cómo ve esto? Sí, bueno, yo con Carlos tengo muy buena relación, estuve con él en el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que esto sigue, viene un entrenador que siento que me va a tener en cuenta y siento que podemos hacer cosas juntos buenas. Y con el Bayern, ¿qué quiere ganar? Todo, yo creo que cuando uno viene a un club de estos puedes ganar títulos y puedes ganar cosas importantes. Bueno, ahí está el gran James Rodríguez hablando de la Muy bien, salida de Popolo. Carlo Ancelotti. Como antecedente, este fin de semana lo banquearon, ¿no? A James Rodríguez, no estuvo ni por las curvas, los 90 minutos en la banca. Y ganó Esperemos que eso 5-0 el cambie. equipo. Pero me queda una duda de esta Y nos entrevista. cascaron, ¿no? También nos También. cascaron los alemanes. 4-0 perdimos en el Mundial sí. Sub-17. Sub-17, muy triste, 4-0. Cascaditos. Fue. Pero también hay que ver una cosa, Carlitos. Este equipo todavía va para los Juegos Bolivarianos. Todavía tienen mucho para poderse Perder es preparar. ganar. Para poderse preparar. Obviamente 4-0 no es un resultado muy favorable, pero sí se ven jugadores interesantes como el tema Un poquito de... muy desfavorable. No, 4. Pero hay que ver lo positivo. Me Este- gusta, este me gusta. muchacho- Diga, positivo. perder es ganar un poco, dígalo. No, porque eso le Dígalo. dice Maturana, que acabo de... A propósito, yo no sé. Bueno, No, pero lo pueden pues decir hablamos de porque los se van a demás. poner las pilas y van a ganar los que bolivarianos. Sí, pero Entonces, más que perder eso, es ganar acá. jugadores Sí. que se van a arrastrar. Por ejemplo, Ahora, el Carlitos, proceso en Alemania, el proceso no es es fácil. que el proceso de Alemania viene de años. Nos Allá le han dieron, metido ¿para qué? billete, le han metido Es entrenamientos, que es y muy ahí se están Y viendo le los han metido resultados también. centímetros porque esos Sí, hijos de madre son enormes. muy Ay, altos. además son ¡Qué muy Corren más y pecado! todo. Y además, vea, le cuento un caso, Carlitos. El goleador de la selección sub-17, que es Juan Sebastián Peñalosa, el bueno, ¡Ay! Dios mío. es un caso de cómo se le puede escapar a la violencia a un joven, porque él Ah, ok. arrancó en la Comuna 13 de Medellín, que pues los que somos de Medellín sabemos Sí, señor. que es una zona Sí. un poco complicada, relajada. El hermano de él, por ejemplo, murió cuando lo asesinaron por pasarse una de esas fronteras invisibles. No, pensé No que, en la, puede que en la ser. operación Orión hace 15 No, años. Ah. y él estaba metido en el mundo de la violencia, le hablaron de Dios, lo sacaron de ese mundo, lo metieron al tema Ah, del deporte, bueno. y él es un ejemplo de que se pueden rescatar muchachos que después, en lugar de terminar en la Tiene usted violencia, toda la razón. vienen Qué para bueno, ese tipo de qué cosas. bueno. Claro, seguro la historia de Arp, el goleador de Alemania, debe ser otra, en serio. Sí, claro. Por eso se ve ahí como nos metió dos Además, goles. este es el futuro de la selección Colombia nuestra, la que Sí. nos va a representar más adelante, así que hay Ay. que apoyarlos con todo el Bueno, entusiasmo. señor. Compañeros, esto es lo que se está moviendo hasta ahora en Colombia y el mundo. Los dejo para que sigan callejeando. Ve. Muchas gracias, don Eduardo.